Bueno, ¿qué pasó? Ah, que va a ser grabado, ¿verdad? Ajá. Bueno, muy bien. Pues muchas gracias por asistir. Para mí es un placer escuchar al doctor Antonio Castellano Hinojosa, que nos compartirá sus investigaciones. Muchas gracias, Antonio, por haber accedido a dictarnos esta conferencia. Les platico, el doctor Antonio Castellano es un investigador muy joven de la Universidad de Granada, del Instituto del Agua. Actualmente tiene la beca Marie Curie postdoctoral y está encargado del también vicerrectorado de investigación. Estudió ciencias ambientales y su doctorado lo realizó en microbiología ambiental en Granada, España. Eh, ha contribuido con 52 papers, numerosos capítulos de libro, ha dictado múltiples conferencias internacionales. Su principal área es la microbiología ambiental. El doctor Antonio Castellano está interesado en estudiar la relación entre las comunidades microbianas y sus implicaciones en diversos ecosistemas, lo que lo ha llevado a trabajar de manera multidisciplinaria con muy diversos grupos. Participa actualmente como investigador en 11 proyectos con diferentes países como Estados Unidos, Perú, China, pues España. Colabora por ejemplo, con la empresa municipal de abastecimiento de agua de Granada y saneamiento de Granada y varias empresas privadas también. Pues sin más, le doy la palabra al doctor Antonio y pues escuchémoslo. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Katy, por la invitación y a todos por asistir a este seminario. Es un gusto. Bueno, quisiera hoy hablar sobre el proyecto principal en el que estoy trabajando, que como veis ahí en el título trata sobre construir una biofactoría, que luego veremos en qué consiste, para producir energía y para tratar agua residual. En este caso es agua de una industria conservera. Eh, pero antes de empezar con esto, quisiera brevemente introducir mi grupo de investigación. Es un grupo que se llama Microbiología y Tecnología Ambiental, en el que somos 18, somos 30 investigadores, 18 somos doctores. Es un grupo multidisciplinar en el que hay ingenieros, hay farmacéuticos, microbiólogos, y fundamentalmente pues, participamos con multitud de empresas y en multitud de proyectos europeos. Es un grupo bastante amplio, que no sé si es habitual allí en México, pero aquí en nuestro grupo, pues entre doctorando y postdoc, somos casi 50 personas. Y sobre todo hacemos mucha microbiología aplicada con empresas. Como veis ahí, trabajamos con un montón de empresas. Por lo tanto, siempre intentamos que nuestros proyectos tengan una aplicación, ¿no? Más allá de la investigación básica que por supuesto es necesaria, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos en el grupo? Fundamentalmente hay una línea de bioremediación de suelos contaminados y de aguas contaminadas. Como veis ahí, pues intentamos valorizar residuos, no solamente tratarlos, sino conseguir un beneficio, como por ejemplo puede ser la generación de energía. Yo en particular trabajo generación de energía eléctrica, hidrógeno y metano, y amoníaco también, como luego os comentaré. También hacemos tratamientos biológicos avanzados para tratar aguas residuales y aguas potables, utilizando bioreactores. No sé si estáis familiarizados con las tecnologías aeróbicas granulares, pero son una serie de bioreactores en los cuales los microorganismos producen esos polisacáridos y forman esos gránulos que veis aquí. En estos gránulos se produce una serie de procesos tanto aeróbicos como anaeróbicos en función del lugar del gránulo y ahí pues se nitrifica, se denitrifica y nosotros pues estudiamos todos esos cambios microbiológicos, ¿no? Aplicamos técnicas de biología molecular, hoy veréis aquí en la presentación que muy habitual en nuestro laboratorio pues aplicar secuenciación, ya sea amplicon sequencing o metagenómica, metatranscriptómica, hacemos PCR cuantitativa, siempre intentando comprender cambios en poblaciones, en comunidades microbianas y, por supuesto, pues intentar correlacionarlo con cambios en parámetros físico-químicos, ya sea producción de electricidad, o, por ejemplo, como veis aquí, pues cambios en eliminación de nitrato, de nitrito, carbono, por supuesto. Y un aspecto de nuestro laboratorio también es desarrollar bioreactores. Eso es lo que os comentaba antes. Veis ahí los gránulos y con ese movimiento circular pues hacemos que los microorganismos crezcan y a la vez que crecen pues depuran
Por ejemplo, yo tengo una línea que es para depurar aguas contaminadas con fármacos, con anticancerígenos o con antibióticos. Entonces vemos cómo esas sustancias cambian la comunidad, etcétera, ¿no? Brevemente, como decía Katy antes, para introducirme a mí mismo, pues yo soy licenciado en Ciencias Ambientales, hice un máster en microbiología y un doctorado por la Universidad de Granada. Estuve 3 años en Estados Unidos, en la Universidad de Florida. Allí me especialicé en técnicas de secuenciación masiva, sobre todo. Y luego he vuelto a la Universidad de Granada en 2022 y hasta actualmente, con suerte dentro de un año o quizá un par de años pueda pasar a casi a profesor titular. Aquí veis la línea de investigación en las que yo trabajo. La principal de ellas es valorizar el agua residual para producir energía, amoníaco e hidrógeno. Hoy solamente voy a hablar de producción de energía. Quizás en otros seminarios puedo comentar qué estamos haciendo para producir amoníaco e hidrógeno a partir de agua residual, que es un tema bastante novedoso e interesante. También, como os comentaba antes, pues, otra línea es tratar aguas residuales contaminadas con fármacos, usando esos sistemas aeróbicos granulares, como enseñaba antes. Otro tema muy interesante es biodiversidad microbiana en suelos agrícolas y en ambientes naturales. Por ejemplo, yo trabajo mucho con ecólogos viendo la biodiversidad en lagos de alta montaña. También en suelos agrícolas viendo, por ejemplo, cómo fertilizantes químicos o también orgánicos impactan en comunidades de ciclo del nitrógeno, fundamentalmente, nitrificación y desnitrificación. Y la última línea es utilizando cultivos cubiertos o leguminosas para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. Es también una especialización que hice durante mi doctorado en medir emisiones de óxido nitroso, fundamentalmente, también de CO2, de metano, y ver un poco cuáles son los microorganismos que los producen y cómo cambia a lo largo del tiempo y cómo diferentes tipos de cultivo pueden disminuir esas emisiones, aunque también lo hacemos en agua residual. Bueno, el tema que os quería hablar hoy es valorización de agua residual. Es un tema importante a nivel mundial porque sabéis que se produce una gran cantidad de agua residual en el mundo. Como veis ahí, unos 300 billones de metros cúbicos que necesitan tratarse. Es un agua que tiene una cantidad alta de materia orgánica y de nutrientes, fundamentalmente amonio o nitrato, que se tiene que tratar. No se puede verter al medio ambiente. Desconozco las regulaciones allí en México, pero aquí en España pues existe, supongo que allí también, una legislación y ese agua tiene que ser tratada, ¿no? Existen diferentes tratamientos físicos, químicos, también biológicos y una alternativa que se ha propuesto, pues además de tratar el agua, pues intentar producir energía, como luego veremos. Hoy en día se habla mucho de hidrógeno y de amonio, también de electricidad en general, pero sabéis, al menos aquí en España existe una gran inversión en producir amoníaco y hidrógeno y bueno, nosotros pues tenemos una línea en la que estamos intentando pues, investigar estos temas. Además, en Andalucía, de donde yo soy, en el sur de España, existe una sequía muy acusada y hay un gran interés en reutilizar el agua residual, por ejemplo, para la agricultura, ¿no? En consecuencia, pues es importante tratar ese agua. En este proyecto Marie Curie europeo que nosotros conseguimos, nos centramos en agua residual, pero de la industria del pescado, porque yo cuando volví a Estados Unidos, vimos que en la literatura existía un gap ahí, no había mucha investigación sobre ello. Es una industria muy particular y muy importante en España, porque España es uno de los principales productores de conserveras a nivel mundial y Andalucía es la segunda comunidad de España. Y estas aguas, bueno, esta industria produce muchísima agua residual. Como veis ahí, para producir una tonelada de pescado hace falta entre 10 y 40 metros cúbicos de agua. En consecuencia, pues se produce una gran cantidad de agua residual que fundamentalmente tiene muchísimo carbono. Estamos hablando de más de 2.000 gramos por litro, que es muchísimo. Un agua residual urbana puede tener unos 500 y un agua conservera tiene 4 veces más materia orgánica y además tiene muchas sales. Por lo tanto, los métodos físico-químicos actuales que existen para tratar estas aguas de conservera, pues fundamentalmente son caros y luego tienen otra limitación, es que los microorganismos que se utilizan se adaptan mal a estas condiciones tan complejas que tienen estos efluentes, ¿no? Entonces, en este contexto nosotros pensamos, oye, ¿por qué no intentar aplicar una tecnología de microbial fuel cell
que por supuesto sé que vosotros estáis familiarizados con ello, trabajáis en vuestro grupo, pero en lugar de, por ejemplo, a suelo o a sedimentos, que es otra línea, agua residual de conservera en este caso. Entonces, bueno, no voy a explicar lo que es un microbiofluorescer, creo que todos lo conocéis. En este caso, este es una imagen del que construimos nosotros en el laboratorio, que lo hicimos nosotros. Como veis aquí, pues tiene un ánodo, tiene un volumen de 5 litros el ánodo. Nosotros utilizamos un ánodo de cobre. Aquí veis los pelitos de carbono que utilizamos para, bueno, para colonizar este ánodo. Aquí veis los agitadores magnéticos. Aquí va la membrana de intercambio de protones. Y en el cátodo tiene 1 litro menos, tiene 4 litros. Y aquí a la izquierda había un panel en el que nosotros a tiempo real, con todos estos sensores que veis aquí, este es un sensor de redox, tiene un sensor de pH, aquí tiene también un sensor de oxígeno disuelto y de pH. Entonces nosotros a tiempo real, cada segundo, pues podemos detectar cambios en producción de electricidad y en todos esos parámetros físico-químicos, ¿no? Bueno, como sabéis, los microorganismos en el ánodo, y nosotros publicamos un review hace poco, en 2023, que aquí tenéis la referencia, bueno, pues existen diferentes mecanismos de transferencia de electrones al ánodo, y bueno, nosotros de todos esos parámetros físico-químicos que alteran el funcionamiento de un MFC, nos centramos en dos en este proyecto, que uno era el tipo de inóculo, porque al tratar un agua de conservera queríamos saber cuál era el mejor inóculo para que de forma eficiente no solamente tratar el agua, sino a la vez producir la máxima electricidad posible. Y también el tiempo de retención hidráulico, que no sé si vosotros estáis familiarizados con este parámetro. El tiempo de retención hidráulico, que aquí está en inglés, Hydraulic Retention Time, es el tiempo que el agua está dentro del ánodo. Por ejemplo, si es un día, pues el agua entraría por aquí arriba, estaría un día entera y saldría después de un día. O sea, al día el ánodo trataría 5 litros de agua, que es el volumen del ánodo de esta cámara. Si son 3 días, pues así va cambiando, ¿no? Entonces nosotros queríamos saber cuál era el mejor inóculo y el mejor tiempo de retención hidráulico para tratar el agua residual de conservera y para producir la mayor electricidad. Eso era un poco. En este proyecto no utilizamos, no cambiamos otros parámetros, como por supuesto son muy importantes, como el tipo de electrodo, membrana, temperatura, y hay muchos más, ¿no? Como todos sabemos, pero bueno, nos centramos solamente en esos dos. Hicimos diferentes experimentos que os voy a comentar luego, pero en este proyecto en particular queríamos construir una biofactoría. Una biofactoría consiste en poner en funcionamiento un MFC que produzca cero emisiones de gases de efecto invernadero. La principal emisión que nosotros teníamos en nuestro sistema era CO2, y fundamentalmente en el MFC casi siempre es CO2, también metano, ¿no? Pero bueno, CO2. Este CO2 lo que hacíamos, o la idea que tuvimos fue recircularlo hacia el cátodo, y en el cátodo, en lugar de poner un buffer, que es algo que habitualmente se pone para generar la diferencia de potencial entre las dos cámaras, pensamos en poner una microalga, de tal manera que esa microalga consumiese todo el CO2 que viene del ánodo para crecer, ¿no? El alga crece, consume el CO2 y produce oxígeno, que es necesario en el cátodo. De tal manera que nos ahorramos la aireación que habría que poner en el cátodo, por lo tanto no consumimos energía y a la vez disminuimos la emisión de CO2 prácticamente a cero. Ese era el objetivo. A la vez, otro de los objetivos de una biofactoría es valorizar el residuo, es decir, que el residuo del ánodo se trate. El agua que entra, el agua residual en este caso, a la vez que se trata, se reduce la emisión de CO2 y se produce oxígeno. Ese era el concepto que utilizábamos en este proyecto. Como veréis después, ha funcionado bien, con éxito, y estamos intentando patentarlo actualmente. Y bueno, ese era un poco el objetivo principal de este proyecto. Además, pues queríamos comparar o aplicar en este caso un análisis de ciclo de vida. En un análisis de ciclo de vida, no sé si estáis familiarizados, pero consiste en estudiar la huella de carbono de todo el sistema, desde que se construye hasta que opera, es decir, cada una de las piezas del sistema, qué huella de carbono tiene, cuánta cuál es la vida útil de cada material, cuánto carbono se ha invertido en producirlo, etcétera. De cada una de esas partes, ¿no? Del bioreactor, de todos los cables, todos los tubos, todo el sistema de agitación. Nosotros cuantificábamos eso esto es una herramienta que te permite introducir, como veis aquí, pues todos los materiales,
toda la fabricación, el transporte de los materiales al laboratorio, la gestión de los residuos, los reactivos que se consumen, el agua que se consume y algo a favor pues sería la electricidad consumida, por ejemplo. Entonces nosotros intentamos comparar un MFC normal operando con un buffer en el cátodo y un MFC con en modo biofactoría, que sería, como veis aquí, con una microalga. Entonces quisimos saber si cuando poníamos la microalga la huella de carbono iba a ser menor que cuando el MFC operaba de forma estándar, ¿no? Ese era también otro de los objetivos del proyecto y luego os contaré qué es lo que hemos obtenido, ¿no? Aquí veis, este es el momento de inoculación, este es el fango, esto se recirculaba varios días y al final se pegaba en el ánodo, este es justo en el momento de inoculación, pero al final todos estos pelitos se quedaban colonizados. Tenemos estudios también de biopelícula, que no voy a hablar de ellos aquí, pero también los estudiamos, que sé que es otra parte que vosotros también hacéis. Bueno, estos son los cuatro objetivos concretos del proyecto. El objetivo principal, o el objetivo número uno, era diseñar un bioreactor que funcionase en modo biofactoría, identificar el inóculo más apropiado para operar el MFC. Ahora veréis qué tipo de inóculos se probaron y ver un poco cómo cada inóculo, qué eficiencia tiene para eliminar nutrientes y para producir electricidad. Como buenos microbiólogos que somos, pues otro objetivo muy importante para mí era caracterizar los microorganismos electroactivos y no electroactivos que existen en el ánodo y ver cuál es su relación con parámetros operacionales. Luego veréis qué técnicas aplicamos y qué es lo que vimos. Y por último, hacer un análisis de ciclo de vida para ver el impacto ambiental que tiene un MFC en modo biofactoría en comparación a un MFC en modo normal, ¿no? Estos son los cuatro objetivos principales, ¿no? Bueno, pues en el experimento número uno, os voy a contar los tres experimentos que hemos hecho hasta la fecha. Es un proyecto que tenemos un año y medio trabajando en él. Aún nos queda un poco más de tiempo, pero bueno, ya tenemos bastantes resultados. En este experimento, como os he dicho antes, intentamos ver el mejor inóculo. Entonces probamos tres inóculos. Un inóculo era un fango activo, que un fango activo básicamente no sé si conocéis el concepto de fango activo, es un líquido, digamos, que se produce como consecuencia del tratamiento de la industria del pescado. Entonces está lleno de microorganismos que vienen de ese propio tratamiento del pescado, que son adaptados a salinidad, son adaptados a la alta concentración de materia orgánica que existen en esos efluentes. Entonces, pues contactamos con una empresa que trata conservas en Galicia, en el norte de España, y nos enviaron pues 5 litros de fango activo. De esa manera, pues inoculamos el MFC con 5 litros y lo operamos en tres tiempos de retención hidráulico. Le pusimos un tiempo de retención hidráulico de un día, de 3 y de 6 días, para ver un poco en cada caso cómo cambiaba la producción de electricidad, los tipos de microorganismos, etcétera, ¿no? Otro fango que utilizamos fue uno procedente de una depuradora, que sería esta sigla, ¿no? Wastewater Treatment Plant. Es una depuradora urbana de la ciudad de Granada. Es una depuradora de agua residual urbana típica de cualquier ciudad del mundo. Y utilizamos otra que provenía de Monachil, que es un pueblo de Granada que está situado a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Este fango lo utilizamos pensando en que a lo mejor los microorganismos estaban adaptados a otro tipo de temperatura, a otro tipo de condiciones que existen en esta altitud y a lo mejor pues, la electricidad o la eficiencia de eliminación de nutrientes sería diferente. Entonces, estos son los tres fangos. Como influente, bueno, es importante destacar que este MFC opera en modo continuo, no opera en batch. Es decir, de forma continua entra el influente y de forma continua sale. No es que inoculemos solo una vez y esperemos a ver qué pasa. Eso no sé si vosotros también operáis en continuo en vuestros experimentos, pero esa es una cosa que me gustaría destacar. El influente en este caso, en lugar de usar agua residual real, pues utilizamos agua sintética que simulaba agua procedente de la industria conservera. Es decir, cogimos un compañero que tenemos en el laboratorio, tomó muestras de diferentes industrias conserveras en Galicia, caracterizó todas las características físico-químicas y
simulamos un agua sintética que nosotros podíamos hacer en el laboratorio con los nutrientes que simulaban ese agua, ¿no? La carga orgánica que veis aquí, el carbono orgánico total es de 1 gramo por litro y la concentración de sal era bastante alta, son 10 gramos por litro. En este caso, en cada uno de los fangos, pues el cátodo pues lo alimentamos con un fosfato, con un buffer de fosfato, y en el experimento operamos de forma continua con una resistencia externa de 100 ohmios. Obviamente, antes de empezar el experimento hicimos diferentes curvas de polarización, se hicieron diferentes experimentos, pero al final, para operar en el experimento, siempre teníamos la misma resistencia, que era 100 ohmios. La manteníamos y en ese caso operábamos. Aquí veis la carga orgánica en función del tiempo de retención hidráulico. Cuando el bioreactor opera a un día de tiempo de retención hidráulico, le entran 2,5 gramos de COD, es Chemical Oxygen Demand, que es carbono, básicamente, 2,5 gramos por litro por día. Esa es la cantidad de carbono que le entra al bioreactor, es bastante. 2.500 miligramos es mucho carbono, mucho más que una agua residual urbana. Cuando opera en 3 días, es eso entre 3, son 0,8 gramos por litro por día, y cuando operan 6 días, pues son 0,4 gramos de carbono por día. Esa es un poco la carga orgánica que el sistema recibe por litro cada día. Bueno, aquí veis, os he puesto solamente la producción de voltaje con cada uno de los 3 fangos durante todo el experimento. Aquí tenéis el tiempo de retención de hidráulico de un día, de 3 y de 6. Y de los 3 fangos que veis aquí, el que mejor o el que mayor voltaje llegó a producir, casi 1 voltio, fue el de la industria conservera, seguido del de la depuradora de Granada, uy, y finalmente de la industria de la depuradora de Monachil. Pensamos, y como luego veréis, que posiblemente los microorganismos que colonizaron el ánodo, que procedían del fango de la industria conservera, pues estaban mejor adaptados a las condiciones de salinidad y de alta materia orgánica, y en ese sentido pues, fueron capaces de producir mayor electricidad, ¿no? Aquí vemos que cuando se aumenta el tiempo de retención hidráulico, baja la producción de electricidad, y luego veremos por qué puede ser esto. Pero fue algo que notamos en los 3 casos, ¿no? Cuanto más días tienen los microorganismos en el sistema, cuanto más tiempo están en contacto con ese agua sin que se renueve, menos electricidad se produce. De alguna manera el sistema funciona de forma menos eficiente. Aquí veis el current density, que bueno, es otra forma de expresar los datos que obtuvimos en miliamperios por metro cuadrado, que bueno, es una medida muy habitual, como sabéis, y llegó a producir unos 40 miliamperios por metro cuadrado. Y de nuevo, pues se ve un descenso con mayor tiempo de retención hidráulico y con 6 días aún más, ¿no? Estos fue los mejores rendimientos. En este caso solo se ha puesto el fango de la industria conservera, que fue el que mejor valores produjo. Bueno, aquí lo que estudiamos fue eliminación de materia orgánica. Aquí veis el 100%. Del 100% de materia orgánica que le entraba al sistema, cuánto éramos capaces de eliminar. Aquí veis que con un día el sistema eliminaba solamente un 20% de los 2.500 miligramos de carbono que le entran. Con 3 días, obviamente, cuanto más días tienen los microorganismos, más materia orgánica eliminan. Llegaron a eliminar un 30 o 40%. Y con 6 días, cuando tú le dejas el agua 6 días dentro del bioreactor, pues llegan a eliminar casi un 60% del carbono que le entra en el sistema. Sin embargo, cuando tú expresas estos valores por tasa orgánica de eliminación, es decir, de los 2.500 que le entra, ¿cuánto estoy eliminando? El 20% de 2.500 son 440 miligramos de carbono. Esta eficiencia es mayor que en 3 días y que 6. Es decir, de los 3 tiempos de retención hidráulico, el tiempo de retención de un día es cuando el sistema elimina de forma más eficiente el carbono. A pesar de que obviamente con 6 días elimina más, pero le entra menos, como veis aquí. Con 6 días le entraban 0,4 gramos de carbono por día, con 3 le entraba 0,8, que lo tenéis aquí, y con 1 le entraba 2.500. Del total, pues con un día son las mejores condiciones operacionales. Entonces, bueno, una de las conclusiones de nuestro primer experimento es que con menos tiempo de retención hidráulico somos capaces de eliminar más materia orgánica. Y esto es importante porque esto significa que el sistema puede tratar más agua, porque solamente necesitas un día para eliminar toda esta cantidad de carbono.
Entonces puedes operarlo 5 litros al día. En este caso, pues necesitas 3 días. Solo tratas 5 litros en 3 días. Es una manera de hacer o de ver que el sistema puede funcionar en tiempos de retención hidráulico bastante bajo. Un día es bastante bajo. Y bueno, aquí de nuevo pues vemos que el fango de la industria conservera fue el que mejor resultado nos dio también de eliminación de materia orgánica en comparación a los otros dos, ¿no? Bueno, pues lo que hicimos también, como veis aquí, fue cuantificar abundancia de comunidades totales. Nosotros hacemos QPCR, PCR cuantitativa, y en este caso pues cuantificamos bacterias totales, arqueas totales y hongos totales en el ánodo. Tomamos el biofilm, cuidadosamente, como veis aquí, cada 7 días se abría el ánodo, se sacaba, se tomaban muestras de los pelitos, se extrajo el ADN, etcétera, y se hizo la cuantificación. Y es interesante porque esto es la abundancia total de bacterias que venían en el inóculo, y como veis aquí, con el tiempo de retención de un día, que es el color azul, hubo una colonización rápidamente del ánodo, pero cuando tú luego subes el tiempo de retención hidráulico, los microorganismos no son, las bacterias en este caso no siguen creciendo. Se detuvo la colonización del ánodo, no había más bacterias colonizando. Pensamos que esto era debido a la alta salinidad, que llegaba un momento en el que ya los microorganismos no eran capaces de crear mayor biopelícula, a pesar de que tenían suficiente carbono y el resto de nutrientes, pero quizá la salinidad impidió esa proliferación de bacterias. En el caso de la arquea fue diferente. Este es el número de bacterias que venían, que es del orden del 1 por 10 elevado a 5. Crecen con un día, crecen aún más con 3 días y se quedan ahí. Pero siguieron creciendo. De 1 a 3 días colonizan un poco más. Entonces da la sensación que las arqueas en nuestro sistema, con mayor tiempo de retención hidráulico, es decir, con más días con contacto con el mismo influente, son capaces de seguir creciendo, posiblemente por el metabolismo diferente al de bacterias, ¿no? Y en el caso de los hongos, pues pasó algo parecido a las bacterias, que crecieron en el ánodo y ahí se quedaron, no siguieron creciendo con mayor tiempo de retención hidráulico. Bueno, ahora veréis un análisis multivariante que hicimos después para ver qué relación había entre estos cambios y los parámetros operacionales y de electricidad. Un tema que queremos hacer ahora y yo tengo mucho interés en hacer, porque ya lo hemos hecho antes con otro tipo de marcadores moleculares, como por ejemplo los genes del ciclo del nitrógeno, que tenemos todos los marcadores, pues es desarrollar estándar para poder cuantificar genes. Yo tengo mucho interés en ver genes, pues, estoy seguro que conocéis todos estos genes, pues diferentes genes de transferencia de electrones, ya sea de citocromos, de pilios o polisacáridos, y de alguna manera, igual que hicimos con bacterias que hay hongos, podemos monitorizar cambios en la abundancia de estos genes, abundancia total, ¿no? O incluso abundancia relativa, luego hacer la división versus bacterias totales o versus arqueas totales, y de esa manera por tener una idea aún más detallada de cambios en genes electroactivos, ¿no? Por decirlo así. Y en ello estamos, ¿no? En desarrollar esos estándares. Aquí veis en este análisis multivariante, es un RDA. Aquí es interesante ver que las bacterias totales, que es el 16S de bacterias, que es el gen que se utiliza, se correlacionan positivamente con la eliminación de materia orgánica y con mayor producción de electricidad. Y en cambio, la arquea se correlaciona negativamente con la producción de electricidad. Entonces, este análisis nos dio a entender que la proliferación de arqueas en nuestro sistema reducía la producción de electricidad. Y esto puede ser debido, hay algunos trabajos que dicen que mayor número de arqueas pues, pueden consumir electrones o pueden transferir electrones entre bacterias y arqueas por diferentes mecanismos directos o mediados, y eso hace que la eficiencia o que la producción de electricidad baje. Bueno, es una posible explicación, pero bueno, en ese sentido, pues digamos que la proliferación de arqueas no es beneficiosa en nuestro sistema para producir electricidad. Con esas muestras de ADN que tomamos, pues también hicimos este análisis de secuenciación masiva. En este caso secuenciamos procariotas, bacterias y arqueas, con un mismo gen que secuencia bacterias y arqueas a la vez.
y vimos cambios con los diferentes, tanto en el inóculo como en los diferentes tiempos de retención hidráulico, o en las diferentes fechas del experimento, pues cambios en la diversidad. En este caso, alfa diversidad, que es lo que tenéis aquí en esta figura. Es interesante que no vimos cambios en el número de taxones, o ASV, o OTUS, por decirlo así. No vimos cambio en el número de especies entre tiempos de retención hidráulico, ni siquiera con el inóculo. Es decir, no hubo un mayor incremento en el número de taxones, lo cual es interesante, pero sí hubo un incremento en diversidad, lo cual fue bastante acusado, como veis aquí. Desde el inóculo, cada tiempo que pasaba en el MFC, cada vez había mayor diversidad de procariotas. Y esto nos indica un poco la plasticidad que tiene este sistema para cambiar y pues, para que los microorganismos se adapten, en este caso los procariotas, ¿no? Y incrementan en diversidad, a pesar de las condiciones tan estrictas que le poníamos en nuestro experimento, como es un influente con muchísima materia orgánica y con muchísima salinidad. Entonces, esto, la verdad que fueron resultados pues, bastante interesantes. Luego veremos qué grupos son los que aumentaron. Aquí tenéis un análisis de beta diversidad, son cambios en la composición de la comunidad. En el otro caso era diversidad, en este caso es composición. En el punto azul es el inóculo, y aquí veis que en cada uno de los tiempos la comunidad cambiaba su composición. Es decir, no solamente cambiaba la diversidad, sino el tipo de microorganismos que iban cambiando. De nuevo, esto indicaba pues, una evolución muy grande en ese biofil del ánodo durante el experimento. Es decir, los microorganismos se iban adaptando y iban cambiando. Cada fecha que mostrábamos eran comunidades diferentes, lo cual la verdad que nos sorprendió. Son datos bastante sorprendentes, ¿no? Aquí veis un poco una imagen general de cuáles son los grupos de procariotas principales que teníamos en nuestro MFC. Como veis, hubo una amplia diversidad. Lo tenéis a nivel de filum y a nivel de familia. Bueno, los filum mayoritarios, que bueno, sabéis que ahora se llaman pseudomonadota, que son las protobacterias, las antiguas protobacterias. Y este era el principal filo, pero bueno, también teníamos Chloroflexi, Actinomycetos, Acidobacteria, Firmicutes, que ahora se llama Bacillota. Teníamos una amplia variedad de comunidades de procariotas. Y a nivel de familia, pues, los Rhodospiraceae fue una de las principales familias. Casi todos son microorganismos que se sabe que tienen, o sea, familias que tienen géneros anaeróbicos, lo cual un poco no, casi todos los que hay aquí, los Clostridium, ¿no? Todos se sabe que tienen un metabolismo anaeróbico, anaeróbico facultativo. En consecuencia, pues un poco explica esas condiciones que teníamos en el ánodo. Pero quisimos ahondar un poco más y ver cuáles son los géneros que cambiaban de forma significativa. Hicimos este análisis, que es un análisis para ver, en este caso, comparaciones 2 a 2. Aquí vemos una comparación entre los microorganismos que crecían a tiempo de retención hidráulico de un día versus el inóculo. En esta línea separa incrementos de disminuciones. A la derecha incrementos y a la izquierda serían disminuciones. En este caso no hay disminuciones, y los géneros que tenéis en esta lista son géneros que incrementaron de forma significativa su abundancia relativa. Es decir, el resto de géneros del sistema no, porque no aparecen, pero estos sí. Y muchos de ellos estoy convencido de los conocéis, por ejemplo, Geobaste, lo cual fue Shewaniella también, por supuesto, Clostridium. Entonces, esto nos indica que cuando tú inoculas y pones un tiempo de retención de un día, estos géneros aumentan de forma significativa en el ánodo. Esto es interesante porque nosotros utilizamos, en este caso, es con el fango de la industria conservera, y es un fango en el que nosotros no, a priori no sabíamos si iba a tener microorganismos electroactivos y si estos microorganismos electroactivos iban a poder crecer en las condiciones operacionales que íbamos a tratar. Y de alguna manera explica pues esos incrementos que veíamos en producción de electricidad con este fango, porque había este tipo de géneros, ¿no? Aquí veis, y es interesante, la comparación entre 3 días versus un día. Aquí, si os acordáis, cuando se ponía 3 días, disminuía la producción de electricidad versus a un día. ¿Os acordáis que bajaba y en un día era la más alta? Y aquí lo que vemos, estos son los géneros que cambian de forma significativa. Aquí hubo un descenso en Geobaste, en Shewaniella, en Clostridium, y en cambio hubo un incremento en metanosarcina, que es un metanógeno muy conocido.
Entonces, de alguna manera, estos resultados lo que nos decía es que esas disminuciones que veíamos de electricidad a mayor tiempo de retención hidráulico, pues posiblemente se deban a una disminución en la abundancia relativa, pues, de esta serie de géneros que se sabe que tienen microorganismos electroactivos, ¿no? Especies que son capaces de transferir electrones al ánodo. Y en cambio, el incremento de los metanógenos pues posiblemente explique también esos cambios o esas disminuciones en la producción de electricidad. Aún no sabemos exactamente por qué tipo de mecanismo, pero es lo que indican estos resultados. Y esto se confirma aún más cuando comparamos 6 días de tiempo de retención hidráulico versus 3. Si os acordáis, con 6 días había aún más un descenso de electricidad en comparación a 3. Y como veis aquí, metanosarcina de nuevo aumenta de forma significativa a 6 días versus 3. Y el resto de géneros, incluyendo también algunos que tienen microorganismos electroactivos, pues también disminuyen. Es decir, los metanógenos de nuevo son los que se benefician a mayor tiempo de retención hidráulico en nuestros días, en nuestro sistema, lo cual tiene lógica y lo cual, bueno, pues explica por qué la mayor electricidad se producía con menor tiempo de retención hidráulico. Hicimos finalmente una correlación de Pearson entre todos los géneros que detectábamos que cambiaban y la producción de voltaje. Y aquí veis correlaciones, solamente las que son significativas. Aquí veis correlaciones positivas o negativas. Veis que el Clostridium tuvo una correlación positiva con mayor producción de voltaje, también Geobacter, Shigella, y de nuevo, pues, metanosarcina y proteogatela, que esto es una bacteria que no conozco del todo bien, tengo que seguir leyendo sobre ella, estaba correlacionada negativamente con producción de electricidad. Es decir, cuanto más abundancia hay de metanosarcina y de proteogatela, menos producción de voltaje hay en nuestro MFC, al menos, ¿no? Bajo las condiciones que operábamos. Entonces, después lo que hicimos fue redes microbianas. No sé si estáis familiarizados con este análisis, pero a mí me gusta mucho hacer redes microbianas. Es una manera de estudiar interacción entre los microorganismos. Cada punto que hay aquí es un microorganismo, en este caso se llama nodo, y cada línea, aunque se vea muy pequeñita, pero bueno, podéis un poco intuirlo, cada línea es una interacción. Este tipo de redes microbianas te permiten estudiar las interacciones que hay entre microorganismos. Como veis aquí en el inóculo hay pocos microorganismos y pocas interacciones. Estas son significativas, no son todos, son solamente los que significativamente interaccionan entre sí. Y a medida que aumentan los días del experimento, cada vez hay más microorganismos que interaccionan de forma significativa. Esto no, como veis aquí, hasta el final, que a los 72 días es cuanto más interacciones hay. Entonces, este cambio que vimos nos da a entender que los microorganismos se adaptaron al sistema y que cada vez eran capaces de interaccionar más entre sí. Es decir, existe una sinergia o una colaboración, un mutualismo, no sé cómo decirlo, entre ellos. Y esto es interesante porque en otro tipo de experimentos hemos visto lo contrario. Hemos visto que cuando cambiamos alguna condición operacional, este tipo de redes microbianas, en lugar de aumentar en interacción, cada vez se hacen más parecidas a la primera. Y esto de alguna manera pues, nos da otra idea, otra visión de los datos de biodiversidad. Que bueno, hay que tomarla siempre un poco con pinzas porque estos tipos de análisis siempre están un poco sometidos a debate, pero sí nos te dan otra visión de los datos. Entonces, las principales conclusiones del experimento 1 es que el tipo de inóculo y el tiempo de retención hidráulico determinan cambios en parámetros físico-químicos y electroquímicos en nuestro MFC y que estos cambios pues, están relacionados con variaciones en la abundancia, en la diversidad y en la composición de comunidades de procariotas. Y que en general el fango con comunidades adaptadas a salinidad es el que proporciona los mejores rendimientos. Eso fue el primer experimento que hicimos, que de hecho lo tenemos publicado, bueno, aceptado para publicar ya. No sé, me tienen que llegar los proofs, pero bueno, se publicará en breve y bueno, quizás en una semana lo podáis ver. En el siguiente experimento, y espero no estar yendo muy deprisa, quizá un poco sí, pero bueno, espero no ir muy deprisa. En el siguiente experimento es cuando probamos el MFC en modo biofactoría. ¿Os acordáis que el objetivo principal era cambiar en el cátodo y en lugar de utilizar un buffer de fosfato, como veis aquí,
Además, es un buffer de fosfato en el que tú le metes aireación. Aquí, aunque no se vea, tiene una bombita en el que yo le metía aireación al buffer para que estuviese constantemente aireado con oxígeno, ¿no? En este caso, pues sustituimos esa aireación y ese buffer con una microalga. Una microalga en la que yo no le ponía aireación. Yo confiaba en que el CO2 que venía por aquí, que es este cable que veis por aquí, el CO2 que venía del ánodo alimentaba a la microalga y la microalga era capaz de crecer y de producir oxígeno. Yo aquí tenía un detector de oxígeno disuelto, el cual me indicaba que el alga estaba creciendo, además de del propio color, ¿no? Que como veis estaba verdoso, ¿no? Entonces aquí operamos MFC en modo normal y MFC en modo biofactoría. En este caso solo seleccionamos un tiempo de retención hidráulico, que fue el de un día, que fue el que vimos en el experimento anterior, que el que mejor funcionaba. Una única tasa de carga orgánica, que son 2,5 gramos, y luz natural. Y aquí, además, en el ánodo medimos emisiones de gases de efecto invernadero por cromatografía de gases, que es una técnica que también utilizamos en el grupo. Medimos CO2, medimos óxido nitroso y medimos metano. Yo tomaba muestras, aquí le pusimos una salida, y yo tomaba muestras de gases cada 7 días y medíamos estas emisiones. Lo que vimos fue que tanto cuando el MFCO opera en modo normal como cuando opera con la microalga en el cátodo, produce un voltaje parecido. No hay diferencia en producción de voltaje, lo cual es lógico porque la microalga está en el cátodo y el ánodo funciona de la misma manera. El ánodo es exactamente igual en los dos casos. Y por supuesto la materia orgánica pues también es parecida. La tasa de eliminación de materia orgánica es en torno a un 20% y en los dos casos es igual. La emisión de metano desde el ánodo, estos son kilogramos de carbono, es emisión acumulada. Emisión acumulada significa a los 30 días, es la emisión total en kilogramos de carbono de metano después de 30 días de operación, que fue lo que operamos en cada condición. Como veis aquí, la tasa de producción de metano fue realmente baja en nuestro sistema, son solamente 0,022 kilogramos y fue igual en los dos casos, lo cual es lógico. Pero el metano, o sea, el CO2, en el caso del MFC fue cero en el ánodo porque se recirculaba al cátodo y desde el cátodo no se emitía CO2 porque lo consumía la microalga, también lo medimos. Y en el cambio, cuando el MFC se opera sin la microalga, pues se produce una gran cantidad de CO2, tanto como 1,8 kilogramos de CO2 en 30 días. Y el óxido nitroso fue residual en nuestro caso, fundamentalmente porque el agua residual que utilizábamos no tenía nitrato como fuente de nitrógeno, tenía amonio y el amonio no se nitrificaba por las condiciones anaeróbicas que teníamos en nuestro sistema. Entonces, lo que hicimos fue aplicar el análisis de ciclo de vida, que es este análisis que os comentaba al principio, que tiene en cuenta la huella de carbono de todos los compuestos del MFC. En este caso, esta huella de carbono tradujimos, o sea, se tradujo a litros de agua generada. Es decir, cuántos litros de agua generada genera el sistema y cuánto CO2 produce. O sea, para producir un litro de agua generada en nuestro MFC, el MFC produce 0,0117 kilogramos de CO2. Esta sería un poco la huella de carbono por litro. Y en cambio, cuando opera en modo biofactoría, la huella es negativa. Y esto es interesante porque si la huella es negativa significa que el sistema no consume CO2. Es decir, tiene una huella de carbono o sea, verde, por decirlo de esa manera, entonces no emite gases de efecto invernadero a la atmósfera. Esto fue sorprendente porque eso significa que el sistema es capaz de producir suficiente electricidad y a la vez no emitir CO2. Y esta es un poco la idea que estamos intentando patentar, ese MFC modo biofactoría porque tiene esas ventajas, ¿no? Sin aireación y con una microalga somos capaces de operar y de no emitir CO2 o de tener una huella negativa. Ese fue el experimento número 2, que fue cortito, pero la verdad que fue muy, muy satisfactorio. Y en el experimento número 3, que es este último que hemos hecho, que lo tenemos, bueno, la parte molecular la tengo en marcha, aquí lo que hicimos fue utilizar un influente, pero en este caso agua residual real. Yo tenía mucho interés en saber cambios en comunidades del ánodo, pero en lugar de utilizar agua sintética, en un MFC en el que le entrase continuamente agua residual real,
que siempre trae una poquita carga microbiana y que por supuesto los nutrientes que trae son diferentes a los que tú pones en un agua sintética, que son siempre los mismos, ¿no? Entonces, en este caso, utilizamos un fango de conservera, que fue el que el primer experimento nos dio los mejores resultados, un tiempo de retención de un día, la misma carga orgánica, que son 2,5 gramos por litro, pero en este caso probamos tres condiciones de salinidad. Y probamos tres condiciones de salinidad porque el agua residual de conservera no siempre tiene la misma salinidad y eso depende del tipo de pescado que estén tratando. Hay pescados que tienen mayor carga que otros y en este caso, pues mirando la literatura, vimos que estos son los tres niveles en gramos por litro más habituales, que es un nivel bajo, un nivel medio y un nivel relativamente alto. Entonces, en cada una de estas condiciones, el agua real se suplementaba con sal. Se operaba primero con 3,5, 30 días, luego con 7 y luego con 15. En cada caso, pues se volvía a inocular el ánodo de cero y se tomaban muestras. En este caso, el cátodo se mantuvo con un fosfato, con un buffer de fosfato, para no meter la microalga, no meter otra variable. Y aquí lo que hicimos fue tomar muestras cada 10 días del ánodo. Y estas muestras hemos extraído el ADN y el ARN para hacer, de hecho ya se está haciendo, metagenómica y metatranscriptómica. Es decir, yo tengo interés en saber, como veis aquí, cómo esa salinidad variable en cada una de esas tres condiciones de salinidad, cómo ha afectado a la expresión y a la abundancia en general de genes involucrados en la transferencia de electrones, pues ya sea citocromos, pili o isopolisacáridos, también genes involucrados en la formación de biofilm, y en este caso pues vamos a ver toda la comunidad, no solamente un cultivo puro, sino todos los microorganismos. Ese es un poco el objetivo de este experimento final, ver cómo la salinidad también, por supuesto, afecta a la expresión de los genes, intentar buscar marcadores moleculares, genes clave, genes más sensibles a la salinidad, o en este caso, ojalá que podamos detectar algunas comunidades también que sean más sensibles, y también, ¿por qué no buscar o estudiar pues, genes de un metabolismo más general, ¿no? Como pueden ser de diferentes ciclos biogeoquímicos, como sea el carbono o el nitrógeno, ¿no? Este es un experimento que le comentaba a Katy antes que voy a analizar en la Universidad de Aarhus los datos con un compañero, con un profesor de allí que se llama Ian Marchar, que es un experto en este tipo de análisis. Y bueno, y vamos a intentar ahondar en estos análisis y ver un poco pues, qué podemos obtener. Tenemos muchas muestras porque hemos tomado muestras cada 10 días en las diferentes condiciones de salinidad y yo creo que tiene un gran valor porque es un agua real y son condiciones reales, operacionales, que van más allá de la propia agua sintética, ¿no? Y bueno, como decía antes, pues otras investigaciones que tenemos en marcha en mi grupo y fundamentalmente yo, pues son diseñar marcadores moleculares no solamente para cuantificar poblaciones totales, sino también genes electroactivos por PCR cuantitativa. Bueno, pues comprar o diseñar primer, estándar, etcétera, ¿no? Utilizar la metatranscriptómica y la genómica para buscar genes electroactivos en MFC. No hay muchos trabajos sobre esto. Sí que hay sobre especies aisladas, y es que sé que vosotros trabajáis en ello y por supuesto que es muy importante, pero nosotros intentamos un poco en microbiología aplicada ver un poco pues, esos genes, cuáles son los que se expresan, etcétera, ¿no? Y otra línea que hoy no me da tiempo a hablar de ello, que tenemos muy interesante también, es utilizar una tecnología de MFC y de MEC para producir amoníaco e hidrógeno a partir de agua residual. Esto es interesante porque la principal fuente de nitrógeno del agua residual es amonio y a partir de ese amonio pues, se puede operar el MFC y el MEC para producir amoníaco, que existe un gran interés en utilizarlo como combustible, sobre todo en barcos. No sé allá en México, pero en España existe una gran inversión en eso. Y también en hidrógeno. También se puede producir y estamos viendo un poco de rendimiento e investigando en ese sentido, que creemos que es una línea con mucho futuro y que también la parte microbiológica aplica en todos los casos. Y creo que tengo... Y nada más. Gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna pregunta, espero no haber ido demasiado deprisa, pues ya me decís, ¿vale?
Pues muchas gracias, Antonio. No sé si aquí en el auditorio haya alguna pregunta o por Zoom. Ajá. Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Qué Carlos, tal? eh, interesante el estudio que nos muestras de tus diferentes reactores y diseños que tienes ahí. Mira, mi duda va más enfocada hacia estos dos sistemas, el MFC y el MFCB, el de biofactoría, ¿no? Donde ya utilizas en el cátodo las microalgas. Ujú. Poco, obviamente, el razonamiento de esto es generación de oxígeno para poder alimentar tu otro reactor, es correcto, ¿verdad? Está en el ano. ¿Han hecho ustedes un balance de estos sistemas desde el punto de vista del oxígeno que se está generando y que satisfaga lo que tú vas a tener en el primer reactor? Porque recuerdo que en el primer reactor alimentas con una bomba, ¿no? Un sistema convencional, una bombita que creo que estás alimentando ahí aire, ¿no? En tu reactor. Mm. ¿Cómo es esta cantidad? ¿No? ¿Han hecho ese análisis o ese balance? Porque veo que monitorean CO2 y otros gases, pero no precisamente el oxígeno. En el ánodo en particular no había oxígeno porque teníamos una sonda de redox que medía potencial y en ese caso siempre era negativo, siempre era menos 500, menos, o sea, siempre había condiciones, a pesar de que el agua estaba entrando de forma continua, pero nunca entraba oxígeno como para que en el ánodo tuviésemos oxígeno. Y en el cátodo, donde poníamos la microalga, ahí sí que veíamos que cuando la microalga crecía en biomasa, la producción de oxígeno cambiaba. Teníamos una sonda de oxígeno en el cátodo, pero nunca, o sea, siempre fue suficiente para favorecer la transferencia de electrones hacia el cátodo, pero es cierto que cuando más biomasa teníamos, mayor electricidad producíamos, porque había más oxígeno en el cátodo. Entonces, la diferencia potencial entiendo que era más grande y más electrones eran capaces de pasar hacia el cátodo. No sé si esa era la pregunta. Lo que obviamente cambiaba era la biomasa de la microalga con el tiempo. Sí, nunca tuvimos que volver a inocular, pero sí que a medida que crecía más, pues la producción de oxígeno iba variando. No sé si esa era tu pregunta o... Sí, sí, hacia eso va. O sea, que realmente en este reactor, en donde tienes la microalga, genere suficiente oxígeno para poder estar alimentando el primero, ¿no? Porque si no vas a Sí. estar limitando tu sistema, un sistema cíclico, ¿no? Además que estás alimentando continuamente por un parámetro como este. O sea, Sí, nosotros obteníamos, nunca bajó de 6 miligramos por litro el oxígeno y también es cierto que probamos diferentes microalgas y eso yo creo que es importante, no lo he mencionado aquí, pero probamos diferentes microalgas porque no todas eran capaces de crecer sin aireación. Hay muchas microalgas necesitan una poca aireación para crecer de forma idónea. Entonces probamos con diferentes algas y en este caso pues, adaptadas a la salinidad, porque pasaba un poco de salinidad desde el ánodo hacia el cátodo, pues entiendo que por la propia membrana. Entonces probamos algas adaptadas a la salinidad yo pienso que es dar con un alga que también, por ejemplo, nosotros teníamos un alga que crece a temperatura ambiente. Hay muchas algas que necesitan algo de calor, etcétera. Entonces, bueno, por ahí hay que buscar un microalga que crezca bien y que produzca suficiente oxígeno. Nos llevó tiempo, pero creo que puede funcionar. Al menos a nosotros nos funcionó y esa es un poco la idea. ok, gracias. ¿Sí? ¿Me escuchas? Yo tengo una pregunta también. En tus reactores, ¿tú no introducías, por ejemplo, acetato o algún otro? ¿Le dabas inyecciones de La fuente de carbono, no lo he dicho antes, la fuente de carbono del agua que hacíamos, del agua sintética, era acetato. acetato? Sí, Por, también poníamos algunas otras minoritarias, pero la principal era acetato. sí, bueno, se ha visto en varios que cuando tú pones acetato, justamente hay un incremento de las arcas, específicamente metanosarcina, y justo compite, ¿no? Es la que se está robando ahí el acetato y ahí puede ser, bueno, tú lo viste molecularmente,
cuando incrementa la metanosarcina, pues baja la producción de electricidad. Entonces hay ahí algunos inhibidores que se le pueden poner para evitar esto o pues también poner otro tipo de materia orgánica, ¿no? Para que no compita tanto estos microorganismos. Pero bueno, esa es una pregunta. La otra pregunta es, pues a lo mejor habría que favorecer esto de justo lo que platicamos, ¿no? La transferencia interespecies, para que incluso si las arqueas están robándose los electrones, pues pudieran regresar, ¿no? No sé, habría que hacer ahí algunos ajustes y algunos estudios, pero podría esto también, pues, favorecer al sistema. Ajá. Sí, yo pienso que sobre todo este último experimento que hemos hecho con agua residual real, ahí pienso que la fuente de carbono, que obviamente ya no va a ser acetato como tal, Ujú, pues ahí a lo mejor vamos a ver otros cambios de metanógena o de arquea en este caso, y ahí nos va a indicar un poco si es el tipo de fuente de carbono, que posiblemente lo es, como tú comentabas. Estoy convencido de que el acetato ha sido clave para que incrementen la metanosarcina. ujú. Y un poco jugar con eso, porque sí, leí que mucha gente añadía inhibidores en el ánodo, pero nosotros intentamos encontrar, más que añadir algo, encontrar condiciones operacionales que no favorezcan tanto a las arqueas. Sé que es complejo y por supuesto que es un reto, pero vamos a intentar, porque al final la idea nuestra es que estos sistemas se apliquen en la industria y hay empresas que tienen interés en estos sistemas que ya nos han contactado y ellos son siempre reticentes a añadir cosas. Ellos prefieren que tú le Costo, digas claro. opera tal condición y entonces, bueno, eso es una investigación de laboratorio, pero Lo real a veces son costos extra, ¿no? Sí, sí, a ver qué podemos hacer por ahí. Pero en ello estamos, sí. muy bien. Germán tenía una pregunta. Tenemos una pregunta. ¿Se va a conectar? Ah, está las personas que participaron en Zoom. No sé si se le pueda dar la palabra. ¿Sí? Ok, adelante. Gracias, Antonio. Buenas tardes. Gracias, Katy. Soy Germán Buitrón del Instituto de Ingeniería de la UNAM y muy interesante el trabajo. Ya desde la perspectiva del tratamiento de aguas, este sería una etapa nada más el tratamiento de aguas, ¿no? Porque está removiendo cerca del 30% de una concentración muy alta y pues esta agua, por supuesto que no va a pasar ninguna norma. ¿Cuál sería el proceso que tú tienes pensado para darle el tratamiento de aguas efectivamente? Esa es una cuestión. Y la otra es, ¿qué harías con la electricidad que se genera? La, digamos, la cantidad de electricidad, pues no es mucha. ¿Cómo se ocuparía? Y finalmente, todo esto, ¿cómo se acoplaría allá al proceso, ¿no? Porque pues el industrial lo que busca es tratar su agua, ¿no? Y los demás problemas no se quiere ocupar. Entonces, tienes una entrada con una alta concentración y a la salida debe de cumplir la norma. La celda, pues no lo hace, ¿no? Gracias. Pues es una buena pregunta, gracias por la pregunta. Es una pregunta que nos hemos planteado nosotros también y que estamos trabajando en ello, porque en mi grupo hay muchos ingenieros y ellos, yo hablaba con ellos y ellos trabajan, por ejemplo, en digestión anaeróbica. Nosotros tenemos experimentos de digestión anaeróbica, tenemos sistemas aeróbicos granulares que operan en modo secuencial o en modo continuo. Entonces, nuestra idea, y lo estamos haciendo ahora, que ojalá funcione, es operar varias tecnologías. Nosotros pensamos que MFC, como bien comentabas, no es suficiente obviamente para eliminar toda la materia orgánica. Entonces, nuestra idea es esa salida del MFC, a lo mejor acoplarla a un sistema aeróbico granular que que termine de tratar el influente y después que se pueda verter de forma que cumpla la ley, ¿no? Entonces, nuestra idea es acoplar tecnologías.
Pensamos que esa es un poco la línea. Y en ello estamos, eso, como te comentaba, acoplando MFC con aeróbico granular, porque nos funciona muy bien para eliminar materia orgánica. Es un sistema, además, el que tenemos en el laboratorio, que tenemos patentado, que opera en continuo. Es un sistema aeróbico granular en el que no tiene parada, continuamente le está entrando influente y los rendimientos que tenemos de momento funcionan. Es cierto que en este caso particular del agua de conservera tiene una carga orgánica altísima. Nosotros estamos buscando un poco más, en este caso, agua residual urbana, que tiene menos materia orgánica. Y bueno, nosotros pensamos que el futuro es ese, operar con varias tecnologías a la vez, ponerlas en funcionamiento. Y el tema de producción de electricidad, como bien comentaba, es una limitación de esta tecnología. No son rendimientos muy altos de producción de electricidad. No hemos todavía intentado valorizar esa electricidad y ver un poco en qué podríamos utilizarla. Y no sabemos cuánto sería capaz, porque es cierto que otros sistemas pues, tienen bombas, por ejemplo, del influente para que entre. Entonces, tenemos que hacer todavía ese análisis de ver qué podríamos mover con eso. Porque al final, como tú bien comentas, todo depende de balance y es necesario saber cuánto producimos y qué se puede hacer. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. No sé, ¿hay alguna otra pregunta en el chat? ¿No? Si no, te agradezco otra vez muchísimo, Antonio, tu charla y esperemos tener contacto en un futuro para varios temas. Muchas Estupendo. gracias y buenas noches Muchísimas hasta gracias. España. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias por la invitación. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.